Bendiciones, hermanos. Vamos a tener una oración para estudiar la palabra de Dios. Amado Dios, Padre Celestial que moras en los cielos, te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, nuestro día. Te damos gracias, Padre, porque has permitido que estemos bien, que estemos aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para leer y analizar tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú quien guíes este estudio, Padre amado, y que lo que salga de mi boca, Señor, la exhortación de mi boca, que venga de ti, Padre, no de mí. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy estaremos estudiando la palabra de Dios, en primer lugar, en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuando escuchamos la palabra corazón, inmediatamente pensamos en el órgano que bombea nuestra sangre. Pero cuando la Biblia habla del corazón, se refiere más bien a nuestra mente. Sabiendo esto, podemos entender mejor cuando nos dice engañoso es y perverso el corazón. ¿Verdad? Porque, ¿cómo puede un órgano que bombea engañarnos? No hay forma, pero la mente sí puede. ¿Por qué? Porque nuestra mente nos habla a nosotros. La mente nos habla al interior. La mente nos dice qué debemos hacer o qué no debemos hacer, por dónde debemos ir o por dónde no debemos ir. Entonces dice la Biblia, engañosa es la mente. Y aparte de engañosa es perversa. Piensa perversidad y nos hace entonces a nosotros efectuar esos pensamientos. Entonces, con una mente perversa podemos cometer muchos errores. Con una mente perversa podemos engañarnos a nosotros mismos y engañar a las personas que confían en nosotros. Ahora bien, ¿por qué nuestra mente nos engaña? Porque no la dirige Dios. Escuche esto. Cuando Dios es quien dirige nuestra mente, hacemos su voluntad. Entonces, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Sencillo, estudiando la Biblia y manteniendo una comunión con Él mediante la oración. Por el hecho de que tengamos una comunión con Dios, la mente o el corazón no va a dejar de atacarnos. Todo lo contrario, nos va a atacar más fuerte. Pero existe un poder que se nos fue dado durante la comunión con Dios, que es capaz de pelear con nuestra mente y ganar esa batalla de pensamientos. Ese poder es el Espíritu Santo. Un ejemplo claro de esto lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, del 36 al 39. Voy a leerle un poco para que vayan comprendiendo. Dice: sepa pues ciertamente toda carne de Israel, toda casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Palabra clave, se compungieron de corazón, su corazón le habló, lo remordió, estuvieron remordimiento. Y el remordimiento se tiene ¿dónde? En la mente. El remordimiento es cuando la mente te acusa o te hace sentir culpable de algo. Entonces ellos se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos,
¿qué haremos? Porque ya ellos habían comprendido en su corazón que estaban mal. Seguimos leyendo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Gloria al Señor. Entonces aquí podemos ver que cuando este relato acontece después del día de Pentecostés, que es cuando los apóstoles reciben al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Había una gran multitud ahí. Entre ellos también estaban las personas que crucificaron a Jesús, que presenciaron cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los allí presentes, y también que el Espíritu Santo repartió dones, entre ellos el don de lengua. ¿Qué sucede? Que cuando ellos ven esa maravilla, entonces dice aquí que el apóstol les dijo: ciertamente sepa todo Israel que al Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Cristo y Señor. Entonces la mente de ellos, porque ya había descendido el Espíritu Santo de Dios, sucede que el Espíritu Santo ya en la mente de esa persona lucha contra su pensamiento inicuo y perverso. Entonces la mente les dice: oye, actuaron mal, o sea, se compugieron. La mente les recuerda que ellos actuaron mal. Es como nos pasa a veces a nosotros también, que nosotros vamos a hacer algo malo. Entonces nuestra mente nos dice: ¿tú crees que deberías hacer eso? Hombre, pero no lo hagas. O piénsalo primero. O sea, esa pelea que a veces sentimos, como que hay personas que lo han hecho incluso en películas o en caricaturas. He visto que hay personas que han hecho este tipo de, ¿cómo puedo decirles? Esta ilustración de tener como si fuera un demonio a la izquierda y un ángel a la derecha, que nos hablan a nuestra mente y se contradicen entre uno y el otro. Entonces eso mismo es lo que sucede con el Espíritu Santo de Dios cuando pelea contra nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza engañosa, pecaminosa, perversa. Entonces el Espíritu Santo lucha contra eso, pero esa lucha podemos efectuarla si tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guía y nos dirige. ¿Por qué? Porque si no tenemos el Espíritu Santo, simplemente no vamos a pensar en si estamos actuando mal, porque cuando pensamos que estamos actuando mal, tenemos la oportunidad de reivindicarnos y tenemos la oportunidad de volver hacia atrás y no llevar ese pensamiento a una acción que pueda comprometernos e incluso comprometer nuestra libertad o nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede? Que el Espíritu Santo nos prepara para eso. O sea, el Espíritu Santo lucha en nuestra mente, lleva una batalla constante con nuestra mente. Podríamos decir que es que nuestra mente quiere meterse el enemigo y el Espíritu Santo le hace la guerra. Por eso dice: engañoso y perverso es el corazón. Pero nosotros tenemos defensa. El Señor no nos ha dejado solo. Porque si hubiese sido por nuestro pensamiento perverso, nosotros mataríamos, robaríamos, violaríamos y haríamos cuantas cosas malas y perversas nos incita la mente, porque la mente del cristiano tiene tentaciones también, igual que la mente de un no creyente, porque resulta que no es que nosotros no somos tentados, todo lo contrario, somos tentados mucho más
que las personas que no viven en comunión con Dios. La diferencia entre esas personas y nosotros es que nosotros contamos con el Espíritu Santo, o no solo que contamos, porque puede ser que ellos también cuenten con el Espíritu Santo, pero nosotros sabemos escuchar esa voz de Dios y le hacemos caso. Entonces, cuando hacemos caso a la voz del Espíritu Santo, podemos echar hacia atrás, pensar mejor lo que vamos a hacer y quizás tomar una decisión distinta. Entonces, por eso resulta que el Espíritu Santo es esa fuerza que nos ayuda a nosotros a salir de situaciones las cuales podrían llevarnos a cometer un delito. Entonces, después que el Espíritu Santo hace su parte, después que el Espíritu Santo gana esa pelea, a nosotros nos toca lo que es el arrepentimiento. Arrepentirse es muy importante. Esto es cambiar nuestra manera de pensar. El cristiano debe vivir una vida de arrepentimiento, porque como pecamos con el pensamiento, aunque no hayamos cometido el delito, debemos arrepentirnos. O sea, cambiar nuestra manera de pensar por la manera de pensar de Dios. Es como formatearnos constantemente. El cristiano y el ser humano debe hacer esto para poder vivir bien consigo mismo. Es por eso que muchas personas no se pueden perdonar ellos mismos, porque cuando usted no permite que el Espíritu Santo gane esa batalla, o cuando el Espíritu Santo gana la batalla porque usted no comete el error, pero usted no se arrepiente. O sea, día tras día usted sigue dándole largas al asunto. Día tras día usted sigue pensando en cometer ese delito, en acostarse con esa persona, en whatever, cualquier cosa. Entonces, si usted sigue en esos pensamientos, usted va a ser una persona amargada, porque usted no va a tener la paz de Dios, porque la paz de Dios se consigue mediante el arrepentimiento. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted no vive en paz, usted es una persona que vive amargada, una persona que no es feliz, una persona que no tiene a Dios. Entonces, por eso es que el ser humano, no solo el cristiano, tiene que vivir una vida de arrepentimiento. Y la mayoría de las personas que usted ve viviendo una vida normal es porque hace esto, aunque no sea cristiano. Hace esto. Son personas que quisieran, wow, quiero matar a fulano, pero perdóname, Señor, yo no quise decir eso, o perdóname, Señor, es que esa persona me enoja mucho. O sea, pero se arrepiente, pide un perdón, se devuelve, no le da riendas sueltas a sus pensamientos, porque si lo hace, entonces esa persona va a ser infeliz. Va a ser infeliz. Pues entonces, ¿qué hace Dios si Él te ama pero tú no te arrepientes? Entonces, Dios haría lo que yo llamo el plan B de Dios, que es la disciplina. Jehová corrige, azota y quebranta. Vuelvo a decir, Jehová corrige, azota y quebranta. En primer lugar, Jehová te ayuda para que tú te arrepientas, porque te envía el Espíritu Santo como guía, como ayuda. Entonces, si aún Jehová enviándote el Espíritu Santo para que te ayude, tú no te arrepientes, Jehová pasa a corregirte. ¿Cómo corrige Jehová? Vamos a leer un poco la Biblia. En el libro de Proverbios 2, del versículo 2 en adelante, dice:
Si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si la buscas como si fuera plata y la examinas como un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da sabiduría y de su boca proviene el conocimiento y la inteligencia, que provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo para los que caminan rectamente. Él es quien guarda las veredas de los juicios y preserva el camino de sus santos. Entonces comprenderás que es justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría penetra en tu corazón y el conocimiento sea grato al alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Todos los hombres que hablan perversamente, del mal camino de los hombres que hablan perversamente, de los que abandonan los caminos rectos para andar por sendas tenebrosas, de los que disfrutan haciendo el mal y gozan con las perversiones del vicio, las verdades de los cuales son torcidas y torcido su camino. Ok, entonces Jehová te muestra, te corrige. Jehová te muestra cuál es el camino bueno y cuál es el camino malo. Jehová te hace entender, oye hijito, vas mal por ahí. Oye corazón, te estás desviando. Y te muestra cuál es el camino bueno y te muestra cuál es el camino malo. Jehová te corrige, Jehová te enseña por dónde vas. Jehová te enseña por qué senda estás siguiendo. Y entonces, ¿qué pasaría si tú no atiendes a esa corrección que Él te está haciendo? Si Jehová te está diciendo, oye hijito, que vas mal. Oye, no hagas eso. No te lleves lo que no es tuyo. No te acuestes con la mujer de tu prójimo. Oye, hijito, no te metas en el vicio. Entonces tú continúas y haces caso omiso a la corrección que Jehová te está dando. Entonces, escucha bien. Luego de eso, Jehová pasa a la fase 2, que es azotar. Jehová te azota porque no hiciste caso a la corrección. Jehová te azota porque no escuchaste su voz. Y resulta que luego entonces te enfermas, porque cuando azota físicamente. Físicamente te enfermas, ya que te duele esto, que te duele lo otro, o tienes una enfermedad catastrófica, tienes un daño irreparable, hay que operarte, hay que hacerte cosas, o sea, te da cáncer, te falta el oxígeno, te ves a punto de morir, entras en un coma. ¿Por qué? Porque Jehová te está azotando. Te cortan una pierna, te cortan un brazo, pierdes un ojo. Te está azotando Jehová y duele porque es Jehová y sabe por dónde te va a dar. Entonces, ¿qué pasa con eso, hermanos? Después que Jehová te azota, entonces muchas personas no vamos a Dios por amor, pero sí vamos por dolor. Porque somos como las bestias que atendemos al dolor. Entonces, Jehová te azota, te da dolor, te trae dolor, te derrota. Entonces ahí te acuerdas de la corrección. Y entonces reaccionas, porque al dolor el ser humano reacciona.
El ser humano reacciona al dolor. Entonces cuando ya estás adolorido, ya estás quebrantado, ya tienes cáncer, ya tienes SIDA, ya tienes el COVID, que ahora está acabando muchas personas. Ahora tienes el COVID-19 y ahora te acuerdas de Jehová. Ya ves, ahora te acuerdas de Jehová. Y te acuerdas de que Jehová te corrigió. Entonces ahí entra en el plan B de Jehová lo que se llama la fase 3, que es el quebrantamiento. Jehová te quebranta porque tú no le hiciste caso. Cuando te corrigió, entonces te tuvo que azotar y ahora te quebranta. ¿Cómo es el quebrantamiento? Primero te das cuenta que estás mal. Te das cuenta que Dios tiene la razón. Te das cuenta que fuiste tú quien actuó mal. Te das cuenta que no es Dios el culpable del mal que te está pasando. Te das cuenta de que fuiste tú y que fue tu camino quien te llevó a cometer cualquier cosa que hayas hecho. Te das cuenta de que Dios entonces te estuvo buscando todo este tiempo, te estuvo ayudando desde que mandó el Espíritu Santo a luchar por tus pensamientos, desde que mandó al Espíritu Santo a luchar con tu mente. Te das cuenta tú de que Dios te ha estado ayudando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya sabes que Dios te está ayudando, te vuelves hacia Él. Quebrantas tu corazón, quebrantas tu espíritu, quebrantas tu mente. Lloras porque comprendes que has fallado, que le has fallado a tu Dios, que has fallado a la persona que confió en ti, y entonces decides ahora sí ir, postrarte en tu cama, postrarte en tu habitación y decirle desde lo más profundo de tu alma: oh Jehová, oh Señor, mi roca fuerte, mi roca eterna, aquí estoy. Cúbreme con tu poder, cúbreme con tu presencia, lléname. Sácame, Señor, de esta situación en donde me encuentro. Sácame, Señor, porque no puedo más, porque no soy nada sin ti. Es en ese momento donde tú comprendes la importancia de Dios en tu vida. Es en ese momento donde tú necesitas entonces una doble dosis del Espíritu Santo. Es ahí donde tú comprendes que necesitas de Dios. Es ahí donde tú comprendes que Dios te hizo, te formó y te conoce, que te dejó un manual para que puedas dirigir tu vida, que se llama la Biblia. Por eso las personas que leen la Biblia pueden vivir mejor, porque ese es el manual que Dios ha dejado para guiar nuestra vida. Y aparte de dejarnos un manual, entonces nos dejó también un control, que es el Espíritu Santo. Solo que a veces no nos dejamos controlar. Y te quebrantas y entonces dices como el rey David, cuando escribió el Salmo 51, el rey David estaba arrepentido. El rey David estaba arrepentido, ya estaba quebrantado, estaba que adoraba allá al Señor, porque pues Dios lo disciplinó. Entonces el rey David dice en el Salmo 51, versículo 13, Salmo 51, 13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tu camino, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Amén y amén. Hermanos, quiero decirles en esta tarde o mañana o noche, cuando ustedes estén escuchando estas palabras, quiero decirles, hermanos, que dice la Biblia que Jehová a quien ama disciplina, y que no despreciamos la disciplina del Señor, porque si Él nos disciplina es porque nos ama y no quiere que nosotros perdamos nuestra alma en el día final. Debemos darle gracias a Dios porque
ha permitido que nosotros hayamos escuchado la palabra de Él y que haya permitido que tengamos la capacidad de volvernos hacia Él y que nos haya regalado el Espíritu Santo y también la Biblia para que nosotros podamos comprender, porque sin estas cosas no podríamos entender qué es lo que pasa con nosotros, no podríamos arrepentirnos, no podríamos volvernos a Dios, pero gracias a Él y a su infinita misericordia y a su Hijo unigénito Jesús que Él mandó para redimirnos, gracias a eso podemos obtener una salvación, una vida eterna, la cual esperamos en Cristo Jesús. Hermanos, le exhorto que lean su Biblia, que oren, que mantengan una comunión con Dios, que vivan una vida de arrepentimiento. Siempre, hermanos, vamos a pecar porque vivimos en un mundo de pecado, porque somos pecadores, pero tenemos la capacidad de reivindicarnos, tenemos la capacidad de volvernos a Dios. Y eso, hermanos, es lo que debemos hacer, volver nuestra mente a nuestro Dios que nos creó y serle fiel, sobre todo serle fiel. Pedirles al Señor cada día en oración que no permita que perdamos la batalla contra nuestra mente perversa. Y así viviremos una vida de arrepentimiento y de gozo, de felicidad y llena de amor. Hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si le ha gustado, por favor, suscríbase a mi canal. Si ya está suscrito, active la campanita para que le sigan llegando palabra de Dios, palabras de vidas, palabras de sabiduría que Dios pone en mí para todos ustedes. Que Dios los bendiga.